Todo el mundo ha visto su propia sangre al menos una vez en la vida. Es normal, te haces un corte, una pequeña herida, incluso en tu primer análisis. La cantidad de sangre perdida en estos casos es muy poca, pero ¿qué pasaría si perdemos demasiada? Bueno, simplemente morirías. El cuerpo humano contiene de media unos 5 litros, que parece mucho, pero creedme que no es tanto. Cualquier herida profunda sin tratar puede dejarte sin una sola gota. No es agradable, ¿verdad? Ahora imagina un depredador que necesite de tu sangre para poder sobrevivir. Rápido, fuerte, sanguinario e inmortal. Estoy hablando de los vampiros. Hoy conocerás todos los tipos que han existido a lo largo de la historia. Bienvenido al Círculo del Misterio. Lilith. El primer vampiro del que se tiene conocimiento en la historia se da en la antigua Mesopotamia, hace 5000 años, donde medraba Lilitu, demonio nocturno que secuestraba y devoraba bebés. Lilitu fue convertido en Lilith por los judíos que vivieron en Babilonia. Según el folclore judío, Lilith era la primera esposa de Adán, anterior a Eva, hermosa y terrible a la vez, mencionada en una sola ocasión en la Biblia junto a los gatos salvajes y desaparecida en el exterminio mitológico de la Baja Edad Media. Fue la primera mujer creada de barro en el jardín del Edén, del mismo barro con el que fue creado Adán. Lilith se sentía igual a este, por lo que se ofendía cuando Adán la obligaba a colocarse bajo él para tener relaciones sexuales. Como venganza, Lilith yació con el demonio Samael, dando a luz a 100 Lilim, bestias invisibles que medran en la oscuridad. Según los acadios y cristianos, secuestran a los niños para satisfacer sus deseos. Los judíos todavía colocan un collar a los niños recién nacidos para protegerlos de estos malévolos seres. La Lamia. En la antigua Grecia, unos 2000 años tras la primera mención de Lilith, existía una figura mitológica, la Lamia. Devoraba a los niños porque antes ella misma había devorado, presa de una maldición, a sus propios hijos. Además, en Roma encontramos a los Strix, que aparte de ser un conocido género de búhos, eran pájaros mitológicos de mal augurio que se alimentan de carne y sangre humana. Y es posible que su origen sea mucho más antiguo, pues se mencionan por primera vez en la Mitogonia del griego Boios, donde se explica la transformación de monstruos mitológicos en pájaros. Otro personaje mitológico romano eran los lémures o lamé, espectros de los muertos capaces de robarle la vida a quienes les hubieran maltratado o por no haber realizado el rito funerario en condiciones, aunque todos ellos son conocidos como lamias. Qianxi. Parecido a estos últimos nos encontramos a los Qianxi de la antigua China, ciertos manuscritos escritos por un tal Shi Wu Li en el siglo III a.C. sugieren que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante un día, para evitar que un Qianxi se apodere de su cuerpo. Estos personajes tienen el cuerpo recubierto de cabellos blancos y las uñas muy largas. Si se apoderan de un cadáver, este resucita cuando hay luna llena, y no hay más remedio que descuartizarlo. Los Qianxi son los vampiros chinos que aparecen con frecuencia en las películas orientales. Según las creencias chinas, cada persona tiene dos almas, un alma superior y racional y un alma inferior e irracional. El alma superior puede abandonar el cuerpo durante el sueño, pero el alma inferior se aferra a él y permanece durante un tiempo con el cuerpo físico después de la muerte. Si se produce una muerte violenta, el alma superior abandona el cuerpo, pero si es lo bastante fuerte, puede animarlo y dar lugar a un Qianxi. Según la mitología china, son seres nocturnos, que odian el agua y a los que se combate con ajo y sal. Son violentos, atacan a las mujeres y pueden volar y convertirse en lobos. Camazotz. Existe una leyenda de murciélagos gigantes que se alimentan de sangre en América del Sur, pero no es cierta, aunque solo en cuanto al tamaño. Sí son murciélagos, claro, pero de 7 a 10 centímetros. Sin embargo, no hay que subestimarles. Atacan a bestias y humanos y pueden chuparles hasta 30 centímetros cúbicos de sangre en una sola noche. No obstante, hubo una especie gigante, de la que se han encontrado restos en una cueva de Venezuela, el Desmodus draculae, que dio lugar probablemente a la leyenda de Camazotz, el dios murciélago de la mitología maya, guardián de la muerte y señor del crepúsculo. En la mitología azteca se conoce que los vampiros, que eran del género femenino, nacían al morir una madre y su hijo durante el parto.
Se les llamaba civitáteos, y sus víctimas eran niños que morían de una enfermedad pocos días después de ser atacados. Las leyendas de vampiros se extienden más tarde por toda América Latina con diferentes nombres, como el negro cimarrón de México o el piuchén de Chile. Sabiendo esto, las ofrendas de sangre a los dioses tenían otro sentido. Giles de Reis. Las primeras referencias europeas sobre los no muertos que se alimentan de la sangre de los vivos se encuentran en el siglo XIV. El primer asesino que se puede tildar de vampiro sería el francés Giles de Reis, que luchó junto a Juana de Arco en el siglo XV, llegó a mariscal de Francia y se dedicó a la alquimia. Por si no lo sabes, la alquimia es la doctrina y estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval, y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de los metales, el elixir de la vida, etc. Ya me entendéis. Giles reunió en su castillo una serie de personajes relacionados con la magia negra, y en su búsqueda de la eterna juventud, asesinó a cientos de niños. Su historia es tan macabra que apenas puede mencionarse sin contener la respiración. Era un adorador de Juana de Arco, que perdió la cabeza cuando ella fue quemada y dio rienda suelta a sus instintos en su castillo de Tifaugues. Drácula. El último vampiro del que hablaré en este vídeo, y además perteneciente a ese siglo, fue el conde rumano Vlad el Empalador, hijo de Vlad Dracul, que en rumano significa demonio, de donde le viene el nombre de Drácula. Vlad el Empalador fue un hombre de acción que se enfrentó con su ejército a los turcos en numerosas ocasiones, pero que gobernaba con mano de hierro y llegó a empalar a todos los habitantes de una población por solamente oponerse a él. Es el vampiro más conocido y del que se han hecho más películas. De hecho, es considerado el chupasangre por excelencia, el rey de los vampiros, padre y señor de los vampiros modernos. Los poderes de Drácula incluyen una fuerza asombrosa, la capacidad de transformarse en un lobo monstruoso y quizá en otros animales o incluso en la niebla, un control mental capaz de establecer cierta hipnosis y la inmortalidad, siempre y cuando siga bebiendo sangre humana, alimentándose de esa forma de nuestro alma. Estos son los tipos de vampiros más conocidos a lo largo de la historia. ¿Tú qué opinas? Deja tu favorito en los comentarios, y si quieres, puedes darme una idea para el próximo vídeo. Como siempre, muchas gracias por verlo. Suscríbete si te ha gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.